Bienvenidos a esta segunda parte del tema de la incapacidad a la pensión de invalidez. Recordemos que en el primer video estuvimos viendo temas de incapacidades, pago de incapacidades, a quién le correspondía pagar, si al patrón o al fondo de pensiones, cuánto era el monto y cuántos son los días de incapacidad. Igualmente estuvimos viendo temas de rehabilitación. En esta segunda parte vamos a mirar otros temas complementarios que nos sirven para ampliar el conocimiento, precisamente para aterrizar en un tercer video donde ya estaremos hablando de la modalidad de pensión de invalidez. En este segundo video estaremos hablando de la calificación en primera oportunidad, asimismo de los pagos a la Junta Regional de Calificación de Invalidez, decisiones de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, inconformidad con las decisiones de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral, decisiones de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, efectos del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, término de incapacidad para que me califiquen la pérdida de capacidad laboral, calificación integral, porcentaje de pérdida de capacidad laboral para alcanzar el derecho a la pensión. ¿Qué pasa si me califican con menos del 50% de pérdida de capacidad laboral? Calificación en primera oportunidad de la pérdida de capacidad laboral. La calificación de la pérdida de la capacidad laboral la emiten en primera oportunidad las EPS, las ARL o los fondos de pensiones. Pero si no estamos de acuerdo, tenemos un plazo perentorio de 10 días hábiles a partir de la notificación para presentar reclamación y la entidad debe remitir el expediente a la Junta Regional para que los médicos allí hagan la nueva valoración, el nuevo estudio para determinar si cambian ese dictamen, lo modifican o lo confirman. Ahora, ¿quién paga la Junta? El pago a la Junta Regional es obligatorio, son honorarios de un salario mínimo legal mensual vigente, que a fecha 18 de noviembre del 2025, en Colombia el salario mínimo se encuentra en 1.423.500 pesos. Pero si el origen es común, ese dinero lo debe pagar el fondo de pensiones. Y si es laboral, ese dinero lo debe pagar la ARL. Es bien importante saber qué entidad es la que debe hacer esos pagos para efectos de hacer el seguimiento y no haya dilación en ese trámite, porque en la práctica esto es lo que se ve. Entonces, yo les recomiendo que cuando ustedes estén en este trámite estén muy pendientes si la entidad hizo el pago, si ya mandaron el expediente a la Junta Regional. Si no, de lo contrario, pues hay que hacer petición, hay que hacer las reclamaciones respectivas para efectos de que el expediente llegue a la Junta Regional y los médicos allí puedan iniciar ese proceso de revisión y emitir la nueva calificación. Y la respuesta es: si la administradora de fondo de pensiones o la ARL o EPS demoran o dilatan el pago a la Junta, el usuario como interesado puede asumir ese pago, pero de manera excepcional. Pero ojo, ese usuario conserva el derecho al reembolso. Si el dictamen de la Junta resulta favorable a sus beneficios, la entidad original debe reembolsarle ese dinero en un término de 10 días siguientes a la ejecutoria del dictamen. ¿Esto qué quiere decir? Que el usuario sí puede pagar de su propio pecunio, de su propio dinero, para efectos de que la Junta pueda iniciar la calificación, pero conserva ese derecho a que la entidad que primariamente calificó, que puede ser el fondo de pensiones, la ARL, le reembolse ese dinero que el usuario pagó. Pero, ojo, que aquí hay que saber que ese dinero se lo van a devolver siempre y cuando el nuevo dictamen que emita la Junta Regional sea beneficioso a los intereses de ese usuario. Es decir, que le hayan subido el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que le hayan cambiado la fecha de estructuración de la enfermedad, que le hayan cambiado el origen, de acuerdo a la reclamación que hizo. Entonces, si en alguno de esos puntos es favorable, pues la entidad que inicialmente calificó debe reembolsarle ese dinero en este término de 10 días hábiles después de la ejecutoria a ese usuario. ¿Y qué es la ejecutoria? Pues siempre cuando se notifica un dictamen,
hay 10 días de plazo para ver cuál de las partes va a reclamar. Hay alguna de las partes de pronto no está de acuerdo, puede ser el fondo, puede ser la ARL que no está de acuerdo y entonces es donde vienen los recursos de reposición o apelación ante la Junta Nacional. Pero si esto no sucede en estos 10 días, pues quiere decir que ese dictamen quedó en firme, contra ese dictamen no procede nada más. Lo que podría proceder es el pago de la prestación económica que le deben reconocer a ese usuario. Si es pensión, si el puntaje le alcanza para pensión, pues deberán reconocerle la pensión. Y si es de origen laboral, pues le debe reconocer la ARL un pago de una indemnización. Y si es de origen común, pues entonces si no le alcanza para el reconocimiento de la pensión, lo van a... ¿Qué decisiones puede tomar la Junta Regional? La Junta Regional es un juez técnico. Sus decisiones son tres. Pueden confirmar el dictamen, modificarlo, cambiar el origen, el porcentaje o la pérdida o fecha de estructuración, o revocarlos en su totalidad y emitir un nuevo dictamen. Como ya lo dijimos anteriormente, puede cambiar el porcentaje. En primera oportunidad, por ejemplo, me dieron 25% de pérdida de capacidad laboral. La Junta me puede subir de ahí 30, 40, 50% dependiendo de las patologías y las secuelas que tenga, por ejemplo, en mi historia clínica, los exámenes y todos los procedimientos médicos que me hayan ordenado. Puede cambiar la fecha, decir que no fue en tal fecha, sino al contrario fue en tal mes y para tal año. Y puede cambiar también el origen, decir que no es de origen común, sino es de origen laboral, o contrario, no es de origen laboral, sino de origen común. Entonces la Junta tiene esas facultades de modificar, cambiar, revocar o confirmar lo que ya en primera oportunidad había dicho la entidad que inicialmente había hecho la calificación. Ahora bien, y si no estamos de acuerdo con la decisión que emite la Junta Regional de Calificación, ¿qué hacemos? ¿A dónde reclamamos? ¿A dónde nos vamos? Entonces la respuesta es que si usted o incluso la administradora de fondos de pensiones, la ARL, no están de acuerdo con el dictamen de pérdida de capacidad laboral, se puede presentar un recurso de reposición y en subsidio de apelación o se puede presentar directamente el recurso de apelación. Si la Junta Regional mantiene su decisión, remite el expediente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en un plazo no mayor de 10 días hábiles siguiente a la notificación. Recuerde que el trabajador no debe pagar este dinero para que la Junta Nacional asuma la revisión de esa nueva calificación. Esto con el fin de que pueda ejercer su derecho de defensa y esté muy pendiente de ese trámite, porque si no, en la práctica lo dilatan, se demora, no lo han enviado. Entonces, para que haga las reclamaciones, esté muy pendiente de que la Junta Regional envíe el expediente a la Junta Nacional. Ahora, ¿y qué decisiones puede tomar la Junta Nacional de Calificación de Invalidez? La Junta Nacional es la última instancia administrativa. Según la ley 1562, actúa como segunda instancia, tiene las mismas facultades que tiene la Junta Regional de Calificación de Invalidez, es decir, puede confirmar, modificar o revocar el dictamen que emitió la Junta Regional. Estas decisiones enmarcan el fin del camino administrativo. ¿Y qué es eso? Que ya se surtieron todas las etapas, todos los procedimientos en la vía administrativa ante la Junta Regional, ante la Junta Nacional, y con eso termina la reclamación por esta vía. Entonces, hasta ahí se cerraría ese procedimiento porque ya no hay ninguna otra entidad en vía administrativa donde se pueda presentar alguna reclamación. Los efectos del dictamen de la Junta de Calificación de Invalidez son los siguientes. El dictamen de la Junta Nacional es definitivo. En vía administrativa no admite recurso adicional, como ya lo habíamos dicho, no admite ninguna reclamación porque ya todo quedó debatido, todo quedó revisado. Entonces, contra esa decisión solo proceden las acciones judiciales ante la jurisdicción laboral, si es de origen común, o contencioso administrativa si es en un caso especial, por ejemplo, que sea un empleado público y entonces por ser un empleado público, pues la facultad la tendría entonces un juzgado administrativo
o podría ser un juzgado laboral también, dependiendo del caso. Así que mira, estudiar cada caso es diferente para que a través del debate probatorio, pues el juez determine en una sentencia si tiene o no tiene derecho a una pensión o a que le suban el puntaje, a cambiarle la fecha de estructuración de la enfermedad al accidente, ese usuario que en su momento fue calificado. Pero yo aquí recomiendo que cuando se va a una demanda de esta índole, debe aportarse pruebas, no solamente es decir que no me tuvieron en cuenta esta patología o que no me tuvieron en cuenta aquella, porque hay que aportar pruebas. Lo concerniente aquí es que se aporte un dictamen, por ejemplo, de un médico que conozca de medicina laboral para poder sustentar la demanda en esos hechos y en esos fundamentos que el médico diga, porque de lo contrario va a ser una demanda que lleva poco peso, poca fuerza, y entonces pues seguramente el juez va a emitir una sentencia desfavorable. Sin embargo, tiene todo el derecho de presentar esa demanda y que se debatan estos argumentos y estas pruebas y el juez decida si le concede o no le concede el derecho. Ahora bien, existe otra pregunta. ¿Qué tiempo mínimo de incapacidad debo tener para que me califiquen? La respuesta es, el trámite de calificación no depende de cumplir un tiempo mínimo de incapacidad, depende de la existencia de un diagnóstico definitivo o de una irreversibilidad de su condición de salud. Si su concepto de rehabilitación es desfavorable, puede solicitar la valoración de inmediato, protegiendo su mínimo vital. ¿Y esto por qué? Porque hay enfermedades que son crónicas, degenerativas muy evidentes que posiblemente no se le requiere de que entre en una etapa de incapacidad de 180 días, de 540 días, etcétera, para poder entrar a calificar, porque hay enfermedades muy agresivas y los médicos pues son los que determinan. Por ejemplo, un cáncer es una enfermedad en nivel 4, por ejemplo, en laborales. Calificación integral o suma de orígenes. La ley protege cuando el daño viene de varias fuentes. La sentencia C425 del 2005 ordena sumar los porcentajes de pérdida de capacidad si hay daño de origen común y origen profesional. No pueden ser separados estas dos calificaciones o estos dos daños. Debe hacerse de forma integral para que ese cálculo, ya sea por daño acumulado o daño simultáneo, determine qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral tiene. Y esto es muy importante porque posiblemente al sumar estos dos daños, estos dos porcentajes, seguramente le puede dar un porcentaje que podría alcanzarle para una pensión de invalidez. ¿Y por qué se habla de esto? Porque anteriormente, antes de esta sentencia, pues solamente se calificaban las patologías o los orígenes si era común o era laboral. Por decir algo, o una persona podía tener 20% de pérdida de capacidad de origen común y 30% de pérdida de capacidad por origen laboral. Entonces, no había derecho a pensión porque no le alcanzaba el porcentaje de origen común para llegar al 50%, ni tampoco le alcanzaba el de origen laboral para llegar a ese 50%. Entonces, la Corte en esta sentencia lo que dijo fue hay que juntarlos, hay que acumularlos y calificar integralmente para suelo sumar para determinar cuál es su pérdida de capacidad laboral en sí, porque no se le puede negar ese derecho por excluir estos orígenes individualmente. Entonces hay que hacerlo de manera coherente, de manera integral y sumado los dos, posiblemente le puede dar un 50% para poder reclamar un derecho a una pensión o una indemnización, dependiendo el caso, el origen. ¿Y qué umbral necesito para una pensión de invalidez? Si el dictamen es del 50% o más de pérdida de capacidad laboral, adquiere el estatus de invalidez y tiene derecho a la pensión. Si es menos del 50% y de origen común, no hay pensión ni indemnización económica, pero su EPS debe seguir brindándole la atención médica. Si es de origen laboral, la ARL le paga una indemnización si el porcentaje es entre el 5%
y menor del 49,99%, pues le va a pagar una indemnización por esa pérdida de su capacidad laboral. Pero vuelvo y repito, si es de origen común, no hay indemnización. Lo que habría es un reintegro a su puesto de trabajo con algunas condiciones o restricciones médicas. Ahora bien, entonces de ello surge la estabilidad laboral reforzada. Y es que recuerde que si le califican un porcentaje de pérdida de capacidad laboral menor al 50%, tiene derecho a la estabilidad laboral reforzada y el empleador no puede retirarlo por estas condiciones. Más bien, por el contrario, debe hacer un plan de rehabilitación y reubicación según las restricciones e indicaciones médicas que estén ordenando cómo se debe reubicar ese empleado para que pueda seguir trabajando y a la vez también protegiéndole su salud. Es decir, recuerde que no puede despedirlo por su condición de salud, porque este sería un despido ineficaz, un despido que no tendría ninguna protección sobre la ley, a menos que tenga un permiso del Ministerio de Trabajo, pero esto requiere de un procedimiento especial. Ahora, hemos trasegado entre estos temas de calificación, de pérdida de capacidad laboral, de sumas de capacidad laboral integral. En este video hemos analizado toda esta situación. Entonces, pero no basta con tener solamente el 50% de pérdida de capacidad laboral, sino que también se necesita de otros requisitos para poder llegar a ese estatus y poder adquirir ese derecho a la pensión. Entonces, hemos cubierto el proceso de calificación, pero para consolidar el derecho a la pensión de invalidez falta el segundo requisito que es clave y es las semanas cotizadas. Por eso en nuestro tercer video hablaremos a fondo de ese requisito y la densidad de semanas que se requieren para adquirir el derecho a la pensión de invalidez. Si les gustó este video, el contenido de este video, si les es útil, compártalo, dale en la campanita, notifíquese para que le pueda tener conocimientos de más derechos de seguridad social y pensiones. Y recuerde, por acá les dejo el video.